Hola a todos. En este vídeo continuamos con la resolución del examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de la EBAU de Cantabria en la convocatoria de julio 2021. En este vídeo vamos a resolver los ejercicios correspondientes al bloque 2 de funciones. Empezaremos con el que era el problema número 3 del examen, el primero de los ejercicios del bloque 2. Nos dice lo siguiente: una agencia de viajes organiza una excursión para los empleados de una empresa. Esto le supone unos gastos fijos por viajero de 475 euros, además de los 850 euros del alquiler del autocar. Con un grupo de 20 personas, cobra cada viajero 525 euros, pero presenta la siguiente oferta a la empresa. Por cada nuevo viajero inscrito, rebajará el precio del viaje en 1,25 euros. ¿Con cuántos viajeros consigue los beneficios máximos? ¿Cuánto paga cada viajero? Bueno, después de una lectura rápida del problema, que es lo primero que tenéis que hacer siempre que tenéis un problema, vamos a analizar los datos para realizar el planteamiento del mismo. Entonces, nos está diciendo que tenemos 475 euros por persona, que son unos costes fijos del viaje, ¿vale? Y luego 850 euros por el alquiler de un autocar, ¿vale? Entonces, tenemos un grupo de 20 personas y con un grupo de 20 personas, si hay 20 personas, cobra a cada una de las personas 525 euros. ¿Vale? 525 euros por persona. Nos dicen, por cada nuevo viajero inscrito, o sea, si subimos en uno las personas, se rebaja el precio del viaje en 1,25 euros. Reducimos 1,25 euros el precio del viaje por persona. Y lo que nos preguntan es con cuántos viajeros consiguen los beneficios máximos. Por tanto, va a haber que plantear una función de beneficios en función de un parámetro X y maximizar esa función. Entonces, ¿quién va a ser X? Bueno, X, en este tipo de ejercicios que caen a menudo en la BAU, conviene llamar al número de personas que incrementamos a partir de las 20 personas, ¿vale? Entonces, número de viajeros a incrementar a partir de los 20 primeros. Como sabéis, la función de beneficios, en función del número de viajeros a incrementar, la podemos obtener como la diferencia entre ingresos y costes. ¿Quiénes son los ingresos para la empresa de viajes? Bueno, los ingresos son el precio por persona multiplicado por el número de viajeros. Entonces, ¿cuál va a ser el número de viajeros? El número de viajeros son 20 personas más las X que estamos incrementando. Este es el número de viajeros, ¿vale? ¿Y cada uno cuánto paga? Bueno, cada uno paga los 525 euros, ¿vale? Menos los 1,25 euros por X que les estamos reduciendo, ¿vale? Precio por persona. Entonces, hemos dicho que ¿cómo obtenemos los ingresos? Multiplicando el número de viajeros por lo que cada uno de ellos paga. ¿Cómo obtenemos ahora los costes? Bueno, no hemos puesto antes que estos datos de aquí son los gastos que tiene la empresa, ¿vale? Los gastos que tiene la empresa. Entonces, los gastos que tiene la empresa son 475 euros por persona más 850 euros de autocar. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es 475 euros por persona por el número de viajeros, que eran 20 más X. 475 por 20 más X, que es el número de viajeros. Esto es lo que gasta la agencia de viajes en trasladar a las personas. Y luego tendrá que añadir los 850 euros de autocar, que son fijos, que no dependen del número de viajeros. De forma que todo esto que tenemos aquí son los ingresos de la empresa, es decir, el número de viajeros que viajan y el precio que paga cada uno de ellos en función del número de viajeros que añadimos a los 20 primeros. Y todo esto de aquí son los costes para la empresa de viajes, que son 475 euros por persona y luego el alquiler del autocar. Como ahora queremos maximizar los beneficios, lo primero que tenemos que hacer es operar esto para tenerlo como un polinomio en X, ¿vale? Que va a quedar un polinomio de segundo grado, y luego derivarlo e igualarlo a 0. Vale, para ello utilizaremos la propiedad distributiva. Entonces 20 por 525 es 10.500, 20 por menos 1,25 es menos 25x, x por 525, 525x,
x por menos 1,25, menos 1,25x cuadrado, menos, paréntesis, los costes. No os olvidéis de que los costes son todo este bloque y por tanto el menos tiene que ir con un paréntesis detrás, ¿entendido? Entonces 475 por 20 es 9500, 475 por x y más 850. Vale, ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es la distributiva con ese menos para cambiar a negativos esos signos, haciéndoles el opuesto de todos esos términos y agrupar. Ya podéis observar que al cuadrado solo hay un término, que es menos 1,25. En x tenemos menos 25 más 525 y menos 475, que da más 25x. Luego, en términos independientes, tenemos 10.500 menos 9.500 menos 850, que da más 150. Bueno, pues aquí tenemos la función de beneficios. Una vez obtenida la función de beneficios, nos piden con qué número de personas el beneficio es máximo. Vale, ya sabéis que para maximizar una función, derivamos e igualamos a 0. Entonces, al derivar nos queda menos 2,5x más 25. Esa es la primera derivada. Cuando ahora igualamos la primera derivada a 0, nos queda 2,5x es igual a 25, ¿vale? O sea que la x nos daría 10. Vale, 10 es el valor que se obtiene al igualar a 0 la primera derivada, pero a priori esto podría ser un máximo o un mínimo. No en esta función en particular, pero en una función genérica podría ser un máximo o un mínimo. Hay que comprobar de cuál de los dos estamos hablando, ya que nos piden un máximo. Esto ya sabéis que se puede hacer o con la segunda derivada, cuando la función es muy sencilla, o representando el crecimiento y decrecimiento de la primera derivada. Cuando la función sea un polinomio tan básico o tan fácil como este, pues lo mejor es volver a derivar. Si volvemos a derivar, da menos 2,5. Cuando la segunda derivada es menor que 0, esto quiere decir que estamos ante un máximo, que es lo que me pedían. Además, nos dicen que demos como resultado cuántos viajeros son los que hacen que se consiga un beneficio máximo y cuánto paga cada viajero. Entonces, tenemos que decir cuál es el número total de viajeros. Y recordad que para mí, esta x de 10 eran los viajeros a añadir a los 20 primeros. Por tanto, el número de viajeros total es 30. Y luego, ¿cuánto paga cada viajero? El precio por viajero. ¿Cómo lo haremos esto? Bueno, pues tendremos que incluir aquí, fijaros, esto era el precio por persona, 525 menos 1,25 por x. 525 menos 1,25, recordad que la x es 10. El precio por persona, sustituyendo aquí un 10, será pues 512,5 euros por cada persona. Bueno, pues esta es la solución que nos pedía el primero de los ejercicios del bloque de funciones del examen de la EBAU de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Veamos ahora cuál era el ejercicio 4 del examen de julio 2021. En el ejercicio 4, que recordamos que estamos en el bloque 2 de funciones, tenemos una función, que en este caso es una función polinómica. Y de esta función nos piden por 0,25 puntos obtener sus puntos de corte con los ejes, por 0,5 puntos crecimiento y decrecimiento y extremos relativos, por 0,5 puntos concavidad y convexidad, los intervalos y los puntos de inflexión, y por 0,25 puntos dibujar la gráfica e indicar la región delimitada entre esta gráfica y la recta y igual a x, y finalmente calcular el área de una región mediante integrales. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que nos piden son los puntos de corte. Vale, ya sabéis que para calcular los puntos de corte con el eje x, lo que hay que hacer es igualar la y a 0. Si igualamos la y a 0, tendremos que introducir un 0 en la y es f de x, ¿vale? Y nos queda x cubo menos 3x. Entonces, eso de ahí es una ecuación de grado 3 sin término independiente. Como sabéis, esas ecuaciones se resuelven sacando factor común. Entonces aquí me quedaría, si saco una x, como había 3, me quedan 2. Y si saco una x, me queda un 3. Tengo dos términos multiplicados igualados a 0. Como debéis saber, cuando tengo dos términos multiplicados igualados a 0, tendré que igualar cada uno de ellos a 0. Entonces, si igualamos la x igual a 0, de ahí sacamos la primera solución. Y haciendo x cuadrado menos 3 igual a 0, sacamos la segunda solución, que es, llevo el 3 a la derecha y hago raíz cuadrada, pues más menos raíz de 3. Vale, entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que los puntos de corte con los ejes son, estos valores son de x, ¿vale? Y la y vale 0. Entonces el primer punto es el 0, 0, el segundo punto es el raíz de 3, 0, y el siguiente el menor raíz de 3, 0. Vale, esos son los puntos de corte con el eje x.
Ahora tenemos que sacar los puntos de corte con el eje Y. Como sabéis, con el eje Y lo que hay que hacer es que la x vale 0. Y esto será sustituir la función en 0. Bueno, en este caso, como hemos sacado antes que la función pasaba por el 0, 0, este punto tiene que volvernos a salir aquí, porque el 0, 0 es punto de corte tanto con el eje X como con el eje Y. De esta forma hemos resuelto el apartado A del ejercicio, que como decíamos antes, tenía un peso de 0,25 puntos. Veamos el apartado B. En el apartado B me piden intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, para hacer el intervalos de crecimiento y decrecimiento, que también se puede llamar monotonía, como sabéis, el primer paso es hacer la primera derivada. Si hago la primera derivada de esta función, veréis que es 3 por x cuadrado menos 3 y después de hacer la primera derivada igualo esta derivada a 0. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta que se resuelve como 3x cuadrado igual a 3, pasando el 3 a dividir tendríamos x cuadrado igual a 1 y haciendo la raíz cuadrada de 1 tendríamos más menos 1. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si sigo estudiando la monotonía tendríamos que representar en la recta real los puntos 1 y menos 1, ¿vale? Y como en este caso se trata de una función polinómica, cuyo dominio es todo R, no tenemos que representar ningún punto que no esté en el dominio, ¿vale? Si recordáis, la monotonía se estudia calculando el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos en los que ha quedado dividida la recta real. Para calcular el signo de la primera derivada es bastante útil escribir la derivada factorizada, ¿vale? En este caso es una función muy sencilla. También podríais sustituir un valor cualquiera en cada intervalo dentro de la primera derivada, pero bueno, yo siempre la pongo factorizada. ¿Cómo se factoriza esto? Bueno, yo tengo x menos 1 por la raíz 1, x más 1 por la raíz menos 1, y no os olvidéis, aunque en este caso no influye en nada, que el 3 que multiplica el término de mayor grado hay que escribirlo multiplicando en la factorización, aunque en este caso, por tratarse de un número positivo, pues no influye en nada. Ahora damos un valor en cada uno de estos intervalos. A la izquierda de menos 1, por ejemplo, menos 2. Entre menos 1 y 0, por ejemplo, 0. Y a la derecha de 1, por ejemplo, 2. Si hacemos esto, introduciendo un menos 2, tendremos en el 3 positivo. Menos 2 menos 1, negativo, da menos 3. Menos 2 más 1, negativo, da menos 1. Tenemos un número par de menos, menos por menos, eso va a dar más. Por tanto, la primera derivada es mayor que 0. Cuando la primera derivada es mayor que 0, la función crece. Si ahora sustituimos el 0, tenemos positivo, el 3, 0 menos 1, negativo, 0 más 1, positivo. Solo hay un menos, número impar de menos, negativo. Entonces tenemos que aquí es negativo, por tanto, primera derivada negativa, la función decrece. Si ahora sustituimos la primera derivada en 2, tenemos en el 3 positivo, 2 menos 1, positivo, 2 más 1, positivo. Todo es positivo. Bueno, pues entonces aquí la función crece. ¿A qué llegamos entonces? Bueno, llegamos a que la función crece. ¿Dónde crece la función? Entre menos infinito menos 1, unión 1 infinito. Ya sabéis que los intervalos de crecimiento y decrecimiento son abiertos. ¿Dónde decrece la función? La función decrece entre menos 1 y 1. Entonces, en este punto en el que la función pasa de crecer a decrecer, va a haber un máximo. ¿Dónde hay un máximo? En x menos 1. ¿Y dónde está la y de ese punto? Sustituyendo la función inicial en menos 1. Si sustituimos el menos 1 en la función inicial, menos 1 más 3, eso va a dar 2. Si ahora hacemos lo mismo, el mínimo, en la función 1, sustituimos en 1 la función inicial, entonces va a ser 1 menos 3, va a ser 1 menos 2. Bueno, pues de esta forma ha quedado estudiada la monotonía de la función, lo cual valía exactamente 0,5 puntos. Veamos ahora el apartado C, curvatura. Ya sabéis que para estudiar la curvatura tenemos que hacer la segunda derivada. Si volvemos a derivar la primera derivada, nos queda 6x. Si igualamos la segunda derivada a 0, nos queda que la x es 0. Como no hay ningún punto que no esté en el dominio, como hemos dicho antes, el único punto que podemos representar es 0. Y para estudiar la curvatura tenemos que ver el signo de la segunda derivada en la izquierda y en la derecha de 0. En este caso es inmediato. Si yo pongo aquí un número negativo, 6 por un número negativo va a dar menor que 0. Y ya sabéis, segunda derivada menor que 0, función convexa. Y si pongo un número mayor que 0, por ejemplo 1,
le haremos es positivo. Entonces tendremos una función cóncava. Vale, ¿eso qué quiere decir? Que la función es convexa, de menos infinito a 0, intervalos de curvatura siempre abiertos, la función es cóncava de 0 a infinito y la función presenta un punto de inflexión en el 0. Antes ya hemos dicho que la función pasa por el 0, 0, así que este punto de corte con los ejes es también un punto de inflexión. La curvatura que nos acaban de pedir y los intervalos de convexidad y concavidad valían 0,5 puntos. Una vez hemos estudiado todo lo que nos pide el ejercicio, tenemos que representar la función, ¿vale? Entonces, ¿cómo representamos la función? Bueno, sabemos que pasa por el 0, 0, que tiene un máximo en el menos 1, 2, aquí hay un máximo, ¿vale? Y un mínimo en el 1, menos 2, aquí hay un mínimo. Sabemos que corta en el raíz de 3, que es un poquito menos de 2, y corta aquí también, y que este es un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, ahí podríamos hacer un esquema de cómo nos queda la función. Vale, también tenemos que representar la recta y igual a x, porque nos lo pide así el apartado D del ejercicio. Entonces, la recta y igual a x, pues ya sabéis que es la bisectriz del primer tercer cuadrante. Es decir, pasa por el 0, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿vale? Entonces, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, ¿vale? Entonces, bueno, si representamos esa recta y igual a x, nos quedará una recta así. Bueno, nos interesa saber, necesitamos saber dónde se cortan las ramas de esta función de grado 3 polinómica con la recta y igual a x. Para eso, para saber dónde se cortan, podríamos dar valores o podemos hacer algo mejor, que es igualar ambas funciones. Si yo igualo la función x cubo menos 3x, que es la función f polinómica, a la función x, si esto lo llevamos todo a un lado, tenemos x cubo menos 4x igual a 0, y si aquí sacamos factor común una x, nos queda x cuadrado menos 4 igual a 0. Si ahora resolvemos, vemos que una raíz es la x igual a 0, este es el punto de corte que ya teníamos, porque ambas, tanto la recta como la función polinómica, pasan por el 0, 0, y luego haciendo x cuadrado menos 4 igual a 0, tenemos que la x es más menos 2, pasando el 4 a la derecha y haciendo la raíz cuadrada. Entonces lo que vemos es que este punto, 2, 2, y este otro punto, también son puntos de corte de la parábola con la recta, ¿vale? ¿Por qué nos interesan los puntos de corte? Porque luego nos piden el área, y esos puntos de corte van a afectar a los intervalos, a los límites de integración de la integral. Ahora que hemos representado las dos funciones, dando especial atención a los puntos de corte entre ellas, que están ahí representados en azul, el último apartado, el apartado E, que es aquel con mayor puntuación en el ejercicio porque vale un punto, nos pide el área de la región. ¿Cuál es el área de la región? Bueno, estamos hablando de este área de aquí, ¿vale? Entonces, varias cosas. Esta función presenta simetría impar. Eso quiere decir que esas dos áreas son iguales, cambiadas de signo, y que podríamos hacer una de ellas y multiplicar por 2, ¿vale? Pero yo no lo voy a hacer así, yo voy a hacer las dos áreas, voy a escribir las dos integrales. Bueno, entonces el área es esta primera área de aquí, que la llamamos área 1, sus límites de integración tienen que ser desde menos 2 hasta 0, ¿vale? Porque es el primer corte de las dos curvas y el último corte, desde menos 2 hasta 0. Y en ese área, la función que cierra el área por encima, que hace de techo, es x cubo menos 3x. Y la función que cierra el área por debajo, que hace de suelo, es x. Esa integral nos daría el primer área. Si ahora queremos calcular la otra integral para hacer el área que vamos a llamar área 2, que va a ser la misma, ¿vale? Tenemos que este área empieza en 0 y termina en 2 en cuanto a los límites de integración. Entonces, desde 0 hasta 2. Ahora, el techo de ese área es la x y el suelo, lo que cierra por debajo, es el x cubo menos 3x. No os olvidéis ahí de poner ese paréntesis. También hay gente que lo pone igual, que no hace esta resta al revés, y lo que hace es poner la integral en valor absoluto. Eso es correcto también, ¿vale? O alguien podría haber hecho esta integral y multiplicarla por 2. En cualquier caso, yo voy a hacer dos integrales, ¿vale? Pero todas las opciones son válidas. Si aquí agrupamos los términos,
nos queda x cubo menos 4x diferencial de x, y aquí nos queda justo lo opuesto, que es menos x cubo más 4x diferencial de x. Si ahora integramos el primero de los términos, nos queda x a la cuarta partida por 4, menos 4x2 partido por 2, y esto entre menos 2 y 0. Eso, como digo, podríamos multiplicarlo por 2, pero bueno, si no lo hacéis, tendríamos menos x cuarta partido de 4, más 4x2 partido de 2, y eso entre 0 y 2. Aquí, si os dais cuenta, podríamos simplificar y poner un 2, aquí lo mismo, y ahora sustituiríamos los límites de integración. Todo esto en 0 nos da 0, y todo esto en menos 2 nos quedaría menos 2 a la cuarta, 16 cuartos, menos 2 por menos 2 a la 2 sería 4. Más, si ahora sustituimos en un 2, me queda menos 2 a la cuarta, que sería menos 16 cuartos, más 2 por 2 al cuadrado, que sería 2 por 4, y restaríamos la función en 0. Bueno, si esto lo terminamos ya, nos quedaría menos 4 más 8, ¿vale? Al hacer la distributiva con los signos, y aquí menos 4 más 8, lo cual menos 4 y menos 4 se van con este 8, y nos quedaría 8 unidades al cuadrado, que sería el área que nos pide. De esta forma habríamos resuelto el ejercicio 4 y con él los dos ejercicios del examen, ejercicios 3 y 4, de julio de la EBAU de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en Cantabria. Nos vemos en el próximo vídeo en el que explicaremos los ejercicios de probabilidad.